Vamos a hacer una reseña de Cuando acecha la maldad, en este segmento que yo llamo Hablando de Cine y tomando mate. Bueno, no voy a hacer spoilers, básicamente voy a analizar cosas de la película que me encantaron. La película es para mí, sí, definitivamente una de las mejores películas del terror del 2023, pero voy a argumentar por qué, voy a argumentar el problema con muchos directores nuevos del terror y del terror en general. El mainstream, olvídate, porque es todo comercial y es medio hamburguesa, pero yo que soy, he sido jurado en muchos festivales de cine, noto que los cineastas jóvenes no saben cómo crear historias consistentes y caen en clichés y en recursos, o sea, se confunden de lo que es el buen terror. Partamos que primero tenés que contar una buena historia, tenés que contar cosas originales, tenés que pensar nuevas ideas. Y noto que muchos estudiantes de cine están tan como ansiosos de ponerse a filmar que filman, digamos, sin ponerse a pensar las historias. O sea, construir una historia lleva tiempo. Y Demián se nota que es un tipo que, además de haber visto millones de películas, entiende por dónde, cómo ir, subvertiendo las expectativas del espectador. ¿Por qué? Porque él también es un fan del terror y eso ayuda un montón. Yo lo que noto es que muchos cineastas no ven cine. Tienen que empezar a ver más películas de terror, sobre todo si vas a hacer terror y ciencia ficción, básicamente para ver un poco qué hacen bien y qué hacen mal muchos directores, ¿ok? Bueno, yendo al punto, voy a decir cuáles son las cosas que me encantaron de la película y por qué creo que sí, son las mejores de terror 2023 y le va a marcar camino al resto para que vean lo que es. Bueno, el argumento de la película ya lo conocen, básicamente son en un pueblo rural, dos hermanos campesinos encuentran a un embichado, que es básicamente un tipo que está poseído por un demonio que va a dar luz al mal mismo, ¿ok? Eso es el argumento, esos son los primeros 5 minutos, o sea, ya está. Después sucede lo que sucede. Lo que me gustó y los recursos que creo que lo hacen original a la historia y lo hacen una excelente película. Empecemos por los recursos narrativos. Demián utiliza, primero, esto podría llamarse terror rural o horror folk, ¿no? Pero a diferencia de otros, el horror folk normalmente es ese género del terror donde va un citadino al campo y normalmente los campesinos son son retratados como creepies o personas medias, ignorantes, y el citadino es como un ser arrogante y paga por su arrogancia porque al final lo terminan castigando los del pueblo rural o los de la, llamémosle secta en el caso de el hombre de mimbre o Midsommar o todas esas, o Masacre en Texas, que son los campesinos, etcétera. Acá lo que me gustó es que no hay citadino, es puramente rural, o sea, acá todos los personajes son del campo y está bueno porque se construye como un viaje antropológico en donde nosotros vemos la perspectiva y la forma que piensa estos personajes que vienen del campo. Yo no sé si Demián acá tomó elementos, leyendas, rurales de acá de Argentina, pero noté un par de cosas que después preguntándole a amigos que viven en pueblos rurales, le dije, sí, efectivamente esto es así. Hay otras cosas que obviamente las inventó, pero tomó muchas cosas. Eso del embichado existe como concepto, así que pero me gustó que haya tomado eso. Y además es eso, es de la perspectiva de lo rural. O sea, acá no hay una comparación campo-ciudad, es puramente campo y además son los personajes actuando en base a sus creencias, que de vuelta podrán ser verdaderas o falsas, podrán tener razón o no, pero es en base a sus creencias. Eso me pareció un concepto muy original dentro del horror folk. Después está el tema de, hay una influencia, creo yo, esto se lo voy a preguntar después a Demián, de Alex de la Iglesia, del Día de la Bestia. Esto es una interpretación mía, puede ser falopa total, pero, a ver, yo sé que Demián vio la película, y además, consciente o inconscientemente, tomó un recurso de ahí que me gustó mucho, que es el uso de lo que yo llamo el explicador no confiable. ¿Vieron que hay algo que se llama en cine el narrador no confiable? No sé, la película Los sospechosos de siempre, ¿vieron la de Kevin Spacey? Es un narrador que cuenta una historia, pero al final de la película, spoiler, en la de Los sospechosos de siempre, Kevin Spacey, se ve que Kevin Spacey estaba inventando todo. O sea, el narrador, toda la película que viste, no es confiable. Acá es distinto, hay algo que se llama el explicador no confiable. ¿Y por qué lo cito de Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia? El Día de la Bestia es sobre 3 personajes que son bastante aparatos, un cura,
un presentador de televisión y un drogadicto que descubren que se va a acabar el mundo y van a ser el anticristo. Y entonces quieren evitarlo. ¿Ok? Eso trata la película. Y si bien en la película hay algo sobrenatural pasando, hay algo que está más allá de ellos y ellos quieren evitarlo, la explicación de lo que está sucediendo, así como la solución que quieren, o sea, al que quieren darle a ese problema, o sea, de evitar que se acabe el mundo, bla, 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 es en sí un poco, te da la sensación de que es fallida, porque ellos dicen, no, bueno, está pasando esto y hay que hacer esto, pero después en la película El Día de la Bestia terminan pasando cosas que va en contradicción con la explicación que ellos esperan, más allá que después ellos se dan como una explicación, digamos, ad hoc de lo que pasa. En este sentido, lo que está queriendo decir es que los personajes tienen una interpretación de lo que está pasando, quizás limitada o errada digamos, de ese mundo, lo cual está buenísimo, por eso lo llamo el explicador no confiable, que, a ver, si está ocurriendo algo de un evento global demoníaco, que los seres humanos no tienen como la capacidad. Y ojo, en Juego de Tronos, en los libros, George Martin hace lo mismo. Hay citas en el Juego de Tronos, en los libros, ¿cómo se llama? Pergaminos antiguos que cuentan la historia y las leyendas de, bueno, la Tierra, qué sé yo, Westeros y todo eso, pero él mismo se admite que esos pergaminos podrían estar mal. O sea, vos tenés un montón de información que no sabés si es cierta o falsa. Y esto creo que pasa un poco con los personajes de acá, que los tipos, a ver, son tipos que creen ciertas cosas. Vieron como en el campo que está el tema de la leyenda del lobizón, la luz mala, y hay ciertas reglas. Pero, a ver, tampoco sabemos si ellos, la interpretación de estas reglas son ciertas. Capaz que el abuelo le contó eso y eso y eso, y andás a ver cómo se fue formando. A ver, no digo que la leyenda efectivamente es real, pero capaz que las reglas con las que se aplica, o con las que se resuelve, o con las que se rige esa leyenda, no son las que las personas creen. Te voy a dar un ejemplo. Capaz que, no sé, si hay vampiros, poner una película de vampiros. Claro, los personajes van a decir, sí, yo vi vampiros en las películas, entonces yo creo que los matas con estacas y con ajo y con luz solar. Pero capaz que en esa película los vampiros los matás tirándoles aceituna. Qué sé yo, ¿entienden? Entonces está bueno que exista esa duda sobre la explicación, ¿no? Al mismo tiempo, otra cosa narrativa que me pareció genial de la película es que no hay sobreexplicación. Un error típico de principiante es la idea de sobreexplicar. Eso nunca hay que hacerlo. Acá está perfecto porque te van tirando toda la información a cuentagotas. Se toma su tiempo. Hay un muy buen world building, como se llama, construcción del universo, del mundo. O sea, es como que me hace sentir la película que hay algo más, que está bien. Esto está ocurriendo en un pueblo rural, pero me estás como mostrando ese mundo detrás, ¿entendés? Que está ahí, por más que no lo veo. Eso es brillante. Eso se hace con mucha sutileza, así que tomen nota los que quieran hacer terror sobre cómo hacerlo en esta película. Así que en ese sentido, buenísimo. Y además, bueno, se agrega todo esto de la explicación que no sabes si es o no. Eso también es buenísimo. Eso es algo que en Aterrados ya lo había usado Demián, que es la idea de, bueno, vieron en Aterrados, aparecen los expertos, el Villaoneto, Jano, vienen con la explicación, pero de vuelta, ¿viste? Después le sale todo como el orto, o sea, capaz que esa explicación es verdad parcialmente o no. Entonces, jugar con la duda. Y además, lo que me gustó es que dejó millones de elementos, o sea, la tendría que ver de vuelta, para que vos sí puedas también tener tu propia teoría. Eso de no mostrar la cosmogonía total y dejar que el espectador empiece a armar el rompecabezas me encantó. De hecho, hay una película que les recomiendo ver de Laura Casabé que se llama Los que vuelven, una película de terror argentina que va a estar ahora en el Gomont, que hace lo mismo. Yo me acuerdo que había hablado con Laura y ella crea una leyenda de que, no sé, en el 1800 están los indígenas que son esclavos de los colonos en Misiones, ¿no? Y hay toda una idea de que hay una diosa que puede revivir a los muertos, bla, 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 en Los que vuelven. Entonces, ahora, lo que ocurre es que vos no sabés, a ver, hay poco diálogo, hay poca explicación, entonces, pero vos podés ir deduciendo cómo opera esa diosa, ¿no? Pero lo que me gusta es que los personajes, sobre todo los cristianos, que creen obviamente en el Dios cristiano, están todo el tiempo rezándole a Dios y te da la impresión de que la película vos no estás en un universo monoteísta, que capaz que estás en un universo donde hay muchos dioses, ¿entendés? Y hay un montón y el dios cristiano es uno más o no existe. O como yo decía, capaz que los cristianos le están ladrando el árbol equivocado. Entonces esa idea
también de crear una cosmogonía y al mismo tiempo no contársela a la audiencia, darles elementos para que la deduzcan y al mismo tiempo poner personajes que interpretan mal esa cosmogonía, es brillante. Entonces, ahí tienen varios elementos que me encantaron de la película. Y además, sí, la película es brutal. Yo que soy medio sensible, pero me encanta porque soy masoquista. Ojo, en términos de Demian, la película es brutal, vas a quedar con el estómago revuelto. Pero él mismo lo admitió. Demian podría haberlo hecho más fuerte, porque bueno, para él quedó suavecita. Así que imagínense si a Demian se quiere ir al carajo totalmente. Pero sí, la película es súper fuerte, pero el uso del gore está al servicio de la historia, no es gratuito, como hacen otros directores de terror que claro, viste, se vanaglorian del gore y la historia es una cagada. Acá no, la historia es buena, las actuaciones son muy buenas. Ezequiel Rodríguez, Demian Salomón, realmente te llevan por ese, sí, descenso al infierno, ¿por qué no? Y está espectacular. Así que, bueno, véanla, descubran y si quieren hacer terror, tomen nota y empiecen a ver más películas de terror y tomen esto como referencia, porque la verdad está espectacular.